Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro coloquio. En este momento tenemos la mesa 9, la continuación de la mesa 9, experiencias de conservación y restauración. Tenemos 3 presentaciones, pero este no es el último acto del día de hoy. Tenemos más tarde la demostración del equipo de digitalización, que ya no va a ser en la sala interactiva, va a ser aquí. Entonces, todavía tenemos un ratito por delante. Les propongo a los ponentes que tratemos de cumplir nuestros tiempos. Yo tengo aquí mis tarjetitas y les voy a recordar. Y bueno, sin más, empezamos. Nuestra primera ponencia es Retos y alternativas de la preservación de materiales fotográficos, experiencias en la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. La ponente es Daira Matoveloz, quien actualmente trabaja en la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, como jefe de Departamento de Conservación y Digitalización. Daira es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, técnico medio en Bibliotecología y licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Ha realizado diversos cursos en materia de conservación documental a nivel nacional e internacional. Ha impartido docencia en 4 fases en la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y el curso de conservación a bibliotecas municipales y sucursales. Realizó un posgrado sobre conservación de documentos a profesionales de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, y participó en el proyecto de cooperación Secretaría General Iberoamericana y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano para apoyar el trabajo de Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, en los procesos de digitalización de fondos e intercambio con la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Adelante, Daira. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecerle a los compañeros que hicieron posible que estuviera hoy aquí con ustedes. Agradecerle a los compañeros que hicieron posible que estuviera hoy aquí con ustedes compartiendo estas experiencias en el trabajo en materia de preservación de documentos, a los compañeros organizadores del coloquio por su atención, su constante preocupación, a Adriana, a Aura, a Gustavo, y bueno, gracias por todo. Quisiera que me disculparan, estoy bastante nerviosa, pero bueno. El título de mi trabajo es Retos y alternativas a la preservación de materiales fotográficos. Retos porque en la Biblioteca Nacional de Cuba llevar a cabo esta tarea constituye un reto. Constituye un reto porque por la gran limitación de recursos y materiales que tenemos allá. Y alternativas porque a pesar de esto, el trabajo sale por el amor que tienen los conservadores y los restauradores de la institución hacia el trabajo, hacia el patrimonio que atesoramos. Las fotografías, además de ser consideradas expresiones artísticas, se han constituido documentos históricos fundamentales que nos acercan a culturas de otras épocas. Lamentablemente, están consideradas como una de las técnicas más sensibles y frágiles al paso del tiempo, razón por la cual su conservación se torna una responsabilidad para quienes la poseen. La variedad de procesos fotográficos existentes implica un grado complejo de atención en materia de conservación. Muchos de los signos de deterioro presentes en estos materiales son irreversibles, existiendo pocas opciones de restauración, por lo que se debe optar por medidas preventivas que tengan un impacto en la reducción de riesgos, incluyendo desde el control de la temperatura y la humedad, contaminantes e iluminación, hasta el almacenamiento y la manipulación, desarrollando de esta forma una acertada política de conservación. Las bibliotecas, archivos, museos y demás instituciones de su tipo albergan gran cantidad de materiales gráficos que constituyen un legado histórico para cualquier nación. El estudio de estos, así como las acciones encaminadas a la preservación de su contenido y a la mejor utilización de sus materiales, son elementos que hay que considerar en el proceso de rescate y salvaguarda de la memoria histórica que representan las colecciones fotográficas. En nuestro país, la Fototeca de Cuba, el Archivo Nacional de la República de Cuba, la Fototeca de la Oficina del Historiador de la Ciudad, el Archivo Fotográfico de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado y la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí son algunos ejemplos de lugares que contienen gran parte del legado fotográfico nacional, por lo que la preservación de estos materiales, teniendo en cuenta la importancia que tienen para la memoria histórica del país, es un tema analizado y debatido,
y se ha convertido en una preocupación de todos, ocupando un alto nivel de prioridad institucional. Bueno, con este trabajo yo quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias obtenidas por los especialistas de la Biblioteca Nacional en el trabajo de preservación con 2 colecciones fotográficas de allá de la biblioteca. Bueno, la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí es depositaria del tesoro patrimonial documental, bibliográfico, artístico y sonoro del país, así como de lo más representativo de la cultura universal. Es la encargada de la adquisición, preservación y conservación de los ejemplares de las publicaciones del país en cualquier formato y tiene como objetivo fundamental salvaguardar el patrimonio bibliográfico de la nación cubana. Y dentro de la biblioteca, el Departamento de Conservación al cual pertenezco tiene como misión conservar y preservar las colecciones atesoradas para evitar o frenar el deterioro, teniendo como política priorizar los documentos cubanos en cualquier soporte. Esto nosotros lo llevamos a cabo a través de las diferentes acciones realizadas en las diferentes áreas que conforman el departamento, como es el área de conservación preventiva, dedicado al estudio y caracterización de riesgo, a la realización de diagnósticos, a la confección de protectores, a todo lo que es el trabajo preventivo. El taller de encuadernación, donde se hacen restauraciones de encuadernaciones a los documentos contemporáneos, el taller de encuadernación a los documentos contemporáneos. El taller de restauración, se dedica más bien al trabajo de los documentos más valiosos, los documentos patrimoniales, los documentos más antiguos, como son los fondos raros y valiosos, los mapas, los grabados, la fotografía, y el área de reprografía formada por el laboratorio digital y el área de microfilmación, que se dedica a la duplicación de documentos a través de la digitalización y el microfilm. Bueno, este es el fondo fotográfico, es un fondo muy amplio. Se lleva todo un piso de los 16 pisos que ocupan las colecciones de la Biblioteca Nacional. El fondo nunca se ha encontrado climatizado, a pesar de diferentes acciones que se han hecho. Nunca hemos logrado esto. En un tiempo se puso un aire centralizado, hacía mucho ruido, botaba mucha agua. Finalmente no se logró. El fondo fotográfico no está solo en este piso. Comparte espacio con colecciones como la colección de Russo, la colección de Proarte musical. Este fondo se desarrolló a principios del triunfo de la revolución, es decir, sobre los años 59, y como política de la recuperación de bienes documentales es que empiezan a llegar la mayoría de estas colecciones que hoy tenemos allá en la biblioteca a través de bibliotecas recuperadas. Muchas de ellas pertenecían a personalidades de la época. Estas son las diferentes colecciones que forman el fondo. Tenemos una colección de Gómez de la Carrera, que era un fotoreportero español que se dedicaba a tomar fotografías durante la Guerra de Independencia de 1895. Tenemos una colección dedicada a los músicos cubanos, la colección Funcasta, que era otro fotoreportero cubano que tomaba fotografías para las revistas Carteles y Bohemia. Tenemos una colección de scrapbook, una pequeña colección de tarjetas postales, una colección de daguerrotipos y ambrotipos, que fueron los primeros procesos fotográficos que se conocen en la historia de la fotografía. Y estas dos que están ahí señaladas en amarillo, que es la colección general y la colección Presidentes, que son las que motivaron el trabajo que les presento hoy. La colección Presidenta, agrupada en 204 álbumes y 380 sobres, con un total de 19.941 fotos en soporte papel, positivos en blanco y negro. En esta colección se muestra el quehacer de todos los presidentes que existieron en Cuba durante los años 1902 hasta 1958. Ahí se reflejan las actividades políticas y sociales de los presidentes que pasaron en esa etapa por Cuba. Y la colección general de fotos cubanas, agrupada en 299 álbumes y 1.580 sobres, comprende gran cantidad de piezas valiosas por la variedad de temas que recoge. Ahí podemos encontrarnos fotografías de cuando se puso la primera piedra de la construcción de la biblioteca, de las primeras fortalezas que existieron, como de la vida de los campesinos de la época. Los objetivos que perseguimos con la realización de este trabajo no fue más que estabilizar físicamente estas colecciones, realizar acciones preventivas y curativas según estado físico del soporte, realizar restauraciones puntuales siguiendo el principio de mínima intervención,
lograr la digitalización progresiva de las colecciones y garantizar su preservación a largo plazo. Y las prioridades para dar tratamiento a las colecciones estuvieron motivadas, uno, por el valor patrimonial que ellas presentaban y dos, por el estado de conservación tanto de las fotografías como de los soportes. Bueno, a partir de un diagnóstico realizado en estas colecciones, esto fue una herramienta fundamental y punto de partida para el desarrollo de este trabajo, el cual nos posibilitó conocer el estado en que ambas colecciones se encontraban y qué intervenciones realizar en cada uno de los casos. Al realizar el diagnóstico, fueron las principales afectaciones que encontramos en las fotos. Vemos que el factor predominante en todos los casos fue la suciedad, ocupando un 95%, y seguido de presencia de cuños en las imágenes, que ocupó un 80%. El resto de las cosas estuvo por debajo del 30%, por lo que nosotros consideramos que el nivel de afectaciones en la foto era de bajo. Bueno, aquí vemos algunas muestras de las afectaciones que encontramos. Ahí ven cómo sobre la imagen fotográfica, ay, no sé utilizar bien esto, sobre la imagen fotográfica habían puesto anotaciones y por el reverso, bueno, también habían mecanografiado cosas. Aquí vemos otras de las afectaciones, espejo de plata, que es propio de revelado y cuños puestos sobre las imágenes fotográficas. La presencia de cuños sobre las imágenes fotográficas se debía a que en los tiempos buenos que iban estas colecciones a la biblioteca, el personal encargado del procesamiento no tenía los más mínimos conocimientos sobre la preservación y bueno, plasmaban los cuños de identificación de la biblioteca directamente sobre las imágenes fotográficas. Aquí vemos otras afectaciones. En el caso de las colecciones en álbum, aquí vemos cómo los esquineros eran pegados sobre la imagen fotográfica y además las fotos eran pegadas directamente al papel. Y aquí vemos cómo se realizaron restauraciones indebidas para reforzar los bordes de las hojas que formaban los álbumes y ese material utilizado era pegado directamente sobre las fotografías. Bueno, aquí seguimos viendo afectaciones. Bueno, y aquí ya las afectaciones en los soportes. También en los soportes pudimos detectar que el mayor porcentaje de afectación estaba dada por la suciedad que presentaba, seguido de la fragilidad del papel. En el caso de las hojas de los álbumes estaban rotas, había muchas se encontraban desgarradas y solo un 2% de estas fueron huellas, porque en ninguno de los casos encontramos insectos, sino huellas realizadas por perforaciones hechas por insectos. Bueno, y aquí vemos afectaciones, voy a ir un poquito más rápido para no eso. Aquí vemos en el caso de los álbumes cómo se encontraban, totalmente deteriorados. Y bueno, para llevar a cabo todo este trabajo preventivo que se les realizaron a estas colecciones, nos apoyamos en varias leyes y resoluciones. La primera ley en la que nos apoyamos y por la que se tiene que apoyar la Biblioteca Nacional de Cuba es el Decreto Ley número 271, que es la Ley de Biblioteca. Nos apoyamos también en la resolución número 41 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Para la confección de esta ley, déjeme decirle que estuvieron involucradas varias instituciones del país, especialistas de varias instituciones del país, como el Archivo Nacional, el Instituto de Historia, el Instituto de Literatura y Lingüística y la propia Biblioteca Nacional. En la resolución número 8, que es los lineamientos para la conservación del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Nacional de Cuba y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicos. Este lineamiento fue creado por especialistas de la Biblioteca Nacional y no solo rige el trabajo de la biblioteca, sino también de la red de bibliotecas públicas del país, porque la biblioteca funciona como centro metodológico que rige el trabajo del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Bueno, y en las orientaciones técnicas para la digitalización de materiales del patrimonio cultural y en las directrices de IFLA para la digitalización de colecciones.
A ver, a la hora de realizar el trabajo tuvimos en cuenta sustituir todo tipo de papel o cartulina ácida por papel o cartulina con calidad de archivo, mejorar el estado físico de la fotografía, siempre siguiendo el principio de mínima intervención recogido en nuestra política de conservación, respetar la integridad física de la fotografía porque eran documentos originales de gran valor patrimonial y bueno, conservar en todo momento la originalidad y organización de las colecciones. Y estas fueron todas las acciones realizadas. Se realizó la limpieza técnica de las colecciones. Aquí ahorita voy a hablar de aspiradora, de esto y de lo otro. Nosotros no contamos nada con nada de eso. Todo el trabajo que realizamos en nuestro taller es completamente manual. Utilizando siempre los medios de protección, la limpieza tratamos de que fueran en ambientes externos, utilizando celdas de brochas suaves por la parte de la imagen fotográfica y ya por el reverso, bueno, con gomas de borrar de vinilo. Aquí vemos algunas restauraciones menores que tuvimos que realizarles porque habían algunas roturas, algunos bordes, entonces con metilcelulosa y papel tisú o papel japonés según un gramaje adecuado, hicimos estas pequeñas restauraciones. Y bueno, la confección y sustitución de sobres, protectores y crucetas, todo este trabajo completamente manual. No tenemos guillotina, no tenemos nada, todo es ayudado de la regla, el calador, la tijera, pero bueno, el trabajo sale. Bueno, en el caso de las colecciones en ABU, aquí déjenme aclarar que por la limitación de materiales, primeramente empezamos el trabajo en las colecciones en sobre. Ya posteriormente, a finales del 2016 y como parte de un proyecto colaborativo de la Biblioteca Nacional con la Secretaría General de Iberoamérica, con el objetivo de fortalecer la Biblioteca Digital de Patrimonio Iberoamericano, recibimos un financiamiento que nos posibilitó la adquisición de un grupo de materiales de conservación que casualmente lo compramos a Marco Polo. Que vi que estaban, bueno, casualmente estos materiales fueron comprados a Marco Polo, bueno, y asumimos todas estas acciones, empezamos con las colecciones en ABU, se hizo también la limpieza técnica en seco, retirado de las fotos, déjenme ir más rápido, creo que ya, restauraciones menores igual que las anteriores, todo también completamente manual, se recortaron hojas por hoja, se restauraron las encuadernaciones, se le hizo la limpieza con broche, en algunos casos utilizando metil, se confeccionaron los esquineros también con la recortería de cartulina que nos iba quedando, nosotros confeccionamos los esquineros, bueno, y se montaron los álbumes. Y aquí vemos cómo fueron quedando los álbumes. La diferencia, el antes y el después. Y bueno, ahí ven las encuadernaciones, algunas siempre tratamos de preservar la originalidad lo mayor posible y vemos cómo reforzamos las esquinas y bueno, en la parte del lomo con percalina de un color semejante al que tenía. Y posteriormente, como una alternativa para la preservación, otra de las acciones realizadas fue la digitalización, donde se hizo la captura de las imágenes por escaneo, o sea, los máster. Después se realizó un procesamiento consistente, no se hizo ningún arreglo de la imagen, solamente se recortaron y se enderezaron. Esa fue la optimización de los máster. Estos máster fueron guardados en un formato TIFF sin comprimir, se realizó el control de la calidad y bueno, se hizo un respaldo en 3 salvas, en 3 discos duros externos para poder salvaguardar esta información. Estos fueron los parámetros que seguimos para el escaneo de los máster. Como las fotos tenían 3 dimensiones diferentes, se utilizaron 3 resoluciones y todas fueron a 24 bits a color. Y bueno, actualmente algunas, no todas, algunas de estas colecciones pueden ser visualizadas a través de este sitio que vemos ahí, a través de los visualizadores Mirador y Diva. Y bueno, a modo de conclusiones, bueno, déjeme decirle que este trabajo continúa en proceso, que no es que hayamos terminado, ¿no? Es un trabajo que continúa en proceso. Y bueno, a modo de conclusiones, bueno, se pudo constatar el estado de conservación en que se encontraban estas colecciones, lo que nos permitió trazarnos un plan de acción que posibilitó mitigar el deterioro presente en estas colecciones.
Aunque no fueron eliminados todos los factores determinantes en el deterioro de estos materiales, al menos se minimizaron dichos riesgos con medidas puntuales. Se comprobó que el estado de deterioro en la mayoría de las fotos era bajo, detectándose los principales daños en álbumes y que los signos de afectaciones más evidentes encontrados fueron sucedida presencia de cuños en la imagen, manchas, amarillamiento, espejo de plata y restos de papel y adhesivos pegados al revés. Sin duda, este trabajo ha sido un paso importante para la preservación de estas colecciones, ya que la realización de estas acciones ha contribuido a mejorar notablemente sus condiciones en cuanto a almacenamiento y protección. La era digital ha estado marcando retos al que no escapamos las bibliotecas de los países en vías de desarrollo, por lo que estamos conscientes que la digitalización es solo una alternativa más, que no constituye la solución al problema de la preservación, sino que genera una colección digital con sus propias necesidades de preservación, enfrentándonos entonces a un nuevo problema que constituye la preservación digital. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daira. Te sobró un minuto. Si quieres, pásame. ¿Cuál? Bueno, a continuación tenemos la ponencia titulada Acercamiento metodológico en la restauración de las diapositivas pertenecientes a la colección histórica de la antigua Academia de San Carlos, por Paola de Rugama Villa y Karina Cruz Fuentes. Paola de Rugama Villa es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete. Es graduada de la especialidad internacional en Conservación y Restauración de Fotografía, también de la ENCRIM. Realizó una estancia profesional en el Laboratorio de Conservación Corebarna de Pau Maynés en Barcelona, España, en 2009. Desde abril del 2013 trabaja en el ámbito privado con la empresa Tares, Taller de Arquitectura y Restauración SADCB, empresa con la que ha participado desde el 2007 en diversos proyectos. Es miembro del Subcomité de Preservación del Patrimonio Documental para la elaboración de la norma mexicana de Patrimonio Documental. Fue miembro titular externo del Consejo Nacional de Conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 2011 a 2013. Fue jefa del Departamento de Conservación y Restauración de la AGN de 2009 a 2013. Trabajó como coordinadora de enlace a talleres de restauración. Perdón, es el tiempo de Daira. Perdón. Enlace a talleres de restauración en la Subdirección Técnica del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INBA de 2007 a 2008 y fue jefa del Departamento de Bienes Muebles del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca de 2005 a 2007. En el Museo Nacional de Historia participó en la supervisión y coordinación de obras en exposiciones temporales y trabajó en empresa especializada en la conservación de acervos y restauración de material bibliográfico con la doctora Marta Romero de 2001 a 2003. Karina Cruz Fuentes es licenciada en Restauración por la ENCRIM-INA y bajo la presentación del proyecto de estabilización y conservación del material bibliográfico perteneciente a la colección especial de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, dirigida por la doctora Marta Elena Romero Ramírez en 2011. De igual forma cuenta con la especialidad en Conservación y Restauración de Fotografías, Programa Internacional de la ENCRIM. De 2012 a 2015 colaboró dentro de la Coordinación de Conservación del INAH, enfocándose a tratamientos de restauración dentro del Taller de Restauración de Documentos Gráficos y en el área de Conservación-Restauración de la Imagen. Participó en el proyecto de estabilización de la colección de libros de coro del Museo del Virreinato, y en el curso internacional de conservación de papel en América Latina, organizado por la Coordinación y el National Research Institute for Cultural Properties de Tokio, Japón y el ICROM. En el 2013 se gana la beca Nicholas Handcraft Memorial Scholarship for Study at the Montefiascone Book Conservation Summer School Project en Italia, estudiando la paleta en técnicas de iluminación medieval, así como encuadernaciones históricas. Actualmente, de manera independiente, se dedica al trabajo
y colaboración en diversos proyectos institucionales y particulares enfocados a la conservación y restauración de material documental con soporte de papel, bibliográfico y fotográfico, en el que de 2013 destaca TARES, Taller de Arquitectura y Restauración. Alternamente coopera con artistas contemporáneos interesados en la elaboración de libros de artista y en el trabajo editorial mediante el uso de técnicas de impresión, encuadernación e ilustraciones históricas. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. También agradecemos a los organizadores y a ustedes por su presencia. Vamos a tratarlo de hacerlo ágil porque yo sé que es una hora difícil después de comer y ya en el tercer día del coloquio. Les voy a hablar brevemente de lo que es la empresa y posteriormente de lo que es de cómo trabajamos con la Dirección General de Patrimonio Universitario. Y bueno, nada más cambiamos el título, en lugar de acercamiento metodológico para la restauración, cambiamos para hacer acercamiento metodológico para la estabilización de las diapositivas pertenecientes a la colección histórica de la antigua Academia de San Carlos, porque realmente el trabajo que se hizo es un trabajo de estabilización, no de restauración. Bueno, brevemente, TARES es una empresa que fue creada en 2007, es una empresa especializada en la conservación. ¿Sí se oye? Como que yo no me oigo y sí me oigo. Restauración de bienes muebles e inmuebles y bueno, como tal, cuenta con especialistas en el área de restauración arquitectónica, consultoría teatral, iluminación y gente que nos especializamos en la restauración de bienes muebles. Dentro del área de la restauración de bienes muebles, realizamos proyectos de conservación y restauración de diversos materiales, ¿no? Desde pintura mural, escultura de gran formato, en metales, en concreto, y muchas veces trabajamos de la mano con los arquitectos para hacer proyectos integrales de edificios históricos. Como una área que nos gustaría seguir desarrollando es el diseño de equipo para las labores de conservación, porque creemos que es algo como muy necesario para todos los conservadores, contar con equipo especialmente diseñado para nosotros, y como lo es la innovación tecnológica, y como tal tenemos el ejemplo de lo que fue el Tarebox, que es un marco hermético para la exhibición de obra plana. Y este producto fue diseñado por Judith Gómez, especialista en textiles, por mí, y también trabajamos de manera integral con diseñadores industriales e ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, TARES ha trabajado desde el 2008 con lo que es la Dirección General de Patrimonio Universitario, entidad de la UNAM dedicada al resguardo y protección de los bienes artísticos subculturales. Bueno, como ellos trabajan, normalmente hacen una invitación a 2 o 3 empresas y bueno, tienen su manera de seleccionar qué empresa es la que gana el pequeño concurso que hacen, ¿no? De los primeros trabajos que realizó la empresa fue la llave de Kepler, que está aquí en el espacio escultórico de Manuel Felgueres. Posteriormente trabajó 8 esculturas más del mismo espacio escultórico. Trabajó el mural de Prepa 4 de Chávez Morados y algunos otros trabajos sobresalientes. Está los tapices de sonata y música de Leonardo Nierman, que están aquí en la sala Nezahualcóyotl. Un planero retráctil que trabajamos del antiguo Colegio de Minería, que tiene 5 mapas de la República Mexicana. Y la escultura El Atleta de Germán Cuoto, que está aquí en Insurgentes, que forma parte de la Ruta de la Amistad. Y bueno, el tema de esta conferencia es la intervención realizada con el apoyo y guía de Patrimonio Universitario. En el 2014 ellos nos solicitan una propuesta para la conservación bueno, en realidad la colección es de 3,000 diapositivas, pero pues empezamos con 10. Y bueno, la propuesta que ellos tenían era pues muy distinto o desacorde de lo que nosotros acabamos de estudiar en la especialidad. Ellos querían hacer reposiciones del vidrio con resinas y cosas así. Bueno, yo les entregué una propuesta totalmente diferente y afortunadamente aceptaron mi propuesta, que era pues más apegada a lo que lo que habíamos estado viendo, ¿no?, en la especialidad y con conservadores de foto un poquito más actualizados. Y bueno, damos paso a… Le voy a hacer la palabra a Karina, porque realmente ella es la que hizo todo el trabajo de la intervención directa con las diapositivas, ¿no? Como les decía, es una colección que tiene 3,000 ejemplares y que en origen esta colección es de la antigua Academia de San Carlos, pero actualmente está bajo resguardo de la Biblioteca Lino Picaseño de la Facultad de Arquitectura. Y aquí adelante pueden ver, este es el mueble que alberga las 3,000 diapositivas, este es el mueble original.
Aquí en el primer cajón se pueden ver las placas como estaban en un principio. Bueno, ahorita como lo va a explicar Karina, pues tenían muchísimas cintas adhesivas y la idea es que regresen a ese mismo mueble, o sea, no se van a sacar de ahí, se van a seguir conservando en ese mueble. Y ahora sí le paso la palabra a Karina. Gracias. Hola. Bueno, pues muy bien, ya un poco de los antecedentes del proyecto. Estas 10 diapositivas de inicio eran como el propósito de su restauración, llegan en el 2014. Y pues un poco les vamos a hablar sobre el conjunto de las diapositivas. Los datos generales que aquí presentamos son con los que se tienen registrados dentro de la UNAM, entonces el nombre es diapositivas de vidrio, se desconoce de origen quién es el autor de las diapositivas, su época es entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y las dimensiones varían entre 84 milímetros y 99, a veces hasta 100 milímetros. Y el espesor también es muy variante, el mínimo que hemos encontrado ha sido de 2 milímetros a 4 milímetros. Una pequeña breve descripción es que encontramos que estas imágenes son unas transparencias en positivo. Estas pueden tener un soporte ya sea plástico o de vidrio, y bueno, estos últimos en su mayoría, y está delimitada de manera interna por una María Luisa de color negro y están encapsuladas empleando un vidrio de protección en superficie y con unas tiras de papel negro que a su vez están adheridas con un adhesivo que es sensible al agua. Algunos de los elementos añadidos que podemos ver son algunas etiquetas contemporáneas, algunas con unos números de registro que se desconoce cuál es su función actual. Tenemos algunas etiquetas con esta leyenda. Ajá, y también tenemos un número de catalogación actual. También tenemos algunas etiquetas de origen que son estas, que son de su lugar de fabricación y también sus etiquetas de identificación. Algunas temáticas que podemos encontrar, pues estas varían muchísimo, podemos encontrar estudios antropológicos, arqueológicos, algunas fotografías de fachadas, algunos interiores, algunos registros de pinturas antiguas, algunas fotografías de antiguos personajes famosos y, por ejemplo, estas son de las otras etiquetas de origen que también tenemos y pueden ser manuscritas e impresas. Bueno, esta es una fotografía del conjunto de las 10 diapositivas que nos hicieron llegar. Como podrán ver, todas se encuentran como en un diferente estado de conservación. Algunas tienen faltantes parciales de algunos elementos, como son las tiras de papel. Tenemos faltantes también de la transparencia. Y pues todas tienen cintas adhesivas, estas son las que se encontraban, tenemos de dos tipos de cintas adhesivas, estas que están muy envejecidas, que nos hablan de que ya desde hace un inicio tuvieron como mucho interés en que se conservara como este conjunto, y otras que son un poco más contemporáneas como estas que están acá, ¿no? Y bueno, encontramos de los dos tipos que ya les había mencionado, tenemos esta que clasificamos como tipo 1, entonces es una pequeña estratigrafía, tenemos lo que es la transparencia en positivo, tenemos la María Luisa, su vidrio de protección, tenemos la cinta de capsulado y su etiqueta de identificación. Y la otra es la que le pusimos el tipo 2, porque tenemos un vidrio de soporte, luego tenemos una transparencia en positivo con soporte de plástico, después tenemos su María Luisa, un vidrio de protección, el papel de sellado y nuevamente su etiqueta de identificación. Aquí son algunas de las alteraciones presentes en este conjunto, que a su vez también se presentan en la mayoría de la colección de lo que hemos alcanzado a ver y, por ejemplo, lo clasificamos en las alteraciones que puede haber en el encapsulado y en la transparencia. Estos son de los más comunes, ¿no? Tenemos que en nuestro video de protección se presentan roturas, pérdidas parciales o a veces totales, el papel de sellado se encuentra desprendido, roto, lo que también genera que el encapsulado se pierda, entonces se abre, tenemos pérdidas parciales y totales del mismo. En el papel de las etiquetas de origen tenemos un desprendimiento, tenemos roturas, tenemos algunas pérdidas parciales. En cuanto a las cintas adhesivas y etiquetas contemporáneas, pues tenemos un envejecimiento que nos está generando manchas de adhesivo y transminación. Ahorita les explico eso. En las transparencias tenemos un vidrio de soporte que pues tiene las roturas y algunas fisuras, no por eso quiere decir que la emulsión, que es en plata gelatina, que me faltó mencionar, esté por completo desprendido, pero
puede generarse por ahí una alteración de otro tipo. En la emulsión tenemos unos ligeros desprendimientos, algunas roturas y pérdidas parciales de algunas astillas de la misma rotura que presenta el soporte. En el caso de las María Luisas tenemos desprendimientos, deformaciones, roturas, pérdidas, y otras de las alteraciones son las físico-químicas y biológicas que se encuentran en menos cantidad, pero no por eso menos importantes. En el encapsulado, las cintas adhesivas que encontramos, muchas de las ocasiones, pues el adhesivo en el grado de envejecimiento que presentan hacen que dentro de las roturas que están tratando de unir, pues se transminen. Entonces muchos de estos adhesivos se pasan a la emulsión. Entonces esta emulsión se colorea absorbe por completo el adhesivo y pues se colorea de amarillo. En el caso de las transparencias, pues también tenemos alguna suciedad superficial, de qué momento en el que se abrió, tenemos manchas del adhesivo y tenemos unas ligeras orillas con espejo de plata. Y en algunas transparencias que a simple vista no parecía, ya hasta después de que nos las entregaron, encontramos que estas tenían hongos, ¿no? Entonces, estos se encontraban de manera interna en la transparencia, no sabemos si en algún momento se mojaron o cómo, porque curiosamente una se encontraba muy bien sellada, pero aún así tenía hongos internos, y la otra pues no. Entonces, estos microorganismos los vamos a encontrar ya sea en las María Luisas, en el soporte plástico en su mayoría, y pues en la emulsión, ¿no? Y pues esto, si no lo atendíamos, iba a ser como una bomba de tiempo y muerte para la colección. Y pues bueno, esta es como una vista súper general del estado de conservación de unas, que como podrán ver se encuentra súper bien, tiene algunas mínimas, algunas abrasiones, algunas manchas de cinta adhesiva, unas ligeras pérdidas. Estas son las que presentan, aquí tenemos nuestra biopelícula de hongos, entonces estas son del otro tipo y pues por aquí, por ejemplo, aquí podemos ver las otras partes de la biopelícula, ¿no? Y pues estos son nuestros casos más, podría decirse, exacto, así, con esa cara que puso Gus, ese es nuestro caso. Y por ejemplo, dentro de estas diapositivas que se encuentran muy, muy fragmentadas y con algunas pérdidas, son algunas que no se encuentran dentro de su estante de origen, por lo mismo, porque el cómo se encuentran pues no permite que se puedan resguardar. De hecho, estas están almacenadas fuera del estante en una cajita, ¿no? Y que incluso, exacto, en alguna cajita que está como por ahí y que hay mucha gente que desconoce por completo qué hay dentro de esa cajita o si todas las diapositivas pertenecen al mismo conjunto. Y bueno, voy a leer esto. A lo anterior, viendo las diversas alteraciones que se presentaban en distinta proporción en cada una de las diapositivas, en las que se requerían procesos distintos, aunado a que tenía que presentarse un presupuesto de conjunto en donde, además de todo, cabía la posibilidad de trabajar más piezas de la colección y considerando que éstas pudiesen encontrarse en las mismas condiciones, con el fin de mantener lineamientos para la estabilización física de la colección completa y que ésta fuese intervenida de manera homogénea en un futuro, fue que se decidió crear una propuesta de intervención que pudiera ser aplicada a toda la colección, por lo que al realizar el análisis del diagnóstico se optó por generar una metodología y niveles de intervención de acuerdo a su estado de conservación y sus necesidades, lo que permitiría organizar no solo tiempo, sino el orden en el que los procesos debían de ejecutarse, no solo en estas diapositivas, sino podían aplicarse a toda la colección. Por lo que se decidió generar estos 3 niveles, como podrán ver, en el nivel 1 es para las diapositivas que presentan una mínimas cantidades de alteración, en el nivel 2 son aquellos que presentan presencia de microorganismos y el 3, pues ya vieron nuestro caso más emergente, pues son aquellos que presentan fragmentación, roturas, pérdidas parciales y totales. Y algunos de los tratamientos en común que se encuentran dentro de estos 3 niveles, pues es la limpieza superficial, tanto de elementos de papel como de las placas de vidrio, ya sea como su soporte primario o como el de protección. También tenemos la remoción de etiquetas autoadheribles contemporáneas y las manchas de adhesivos que estas contenían. Esta remoción se hizo porque son números de registro que ya con el tiempo nos dijeron que no se encuentran en uso actualmente y además no todas las placas lo contenían. Algunas cuando llegaron ya llegaron como separadas y no sabemos si pertenecían
de origen a cuál diapositiva. Y pues los procesos de estabilización en las etiquetas de origen con texto descriptivo de la diapositiva, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los procesos que se propusieron, como es la remoción en dado caso de que fuera necesario, la limpieza de manchas, la eliminación de adhesivos y la aplicación de soportes injertos y bueno, el nivel 1, pues básicamente fue como de los más sencillos de aplicar. Fue solamente una estabilización del papel de sellado, una limpieza y pues el arreglar esa manchita de adhesivo, ¿no? Aquí tenemos un antes y aquí tenemos un después. Sí se nota la diferencia. En el nivel 2 tenemos la remoción de cintas adhesivas y la limpieza de adhesivo, de las manchas de adhesivo, algunos procesos de estabilización de las etiquetas, el desarmado del encapsulado, porque este caso es el que tenía hongos, les recuerdo, la fumigación, la limpieza superficial, reposiciones de vidrio y reencapsulado en caso de ser necesario, porque al momento de que nosotros deshacíamos el encapsulado, pues encontrabas que debajo del papel ya había una rotura del vidrio de protección o de soporte. Y pues la recolocación de etiquetas en dado caso de ser removidas. Estos son algunos ejemplos de los tratamientos que se hicieron en algunas etiquetas, no de este nivel, sino del 3. Y pues aquí algunas fotos demostrativas de lo que se hicieron. Aquí está la remoción de cintas, la remoción del papel de sellado, que se tuvo que hacer porque de manera mecánica era muy rígido y como vimos a pruebas de solubilidad vimos que era muy sensible al agua, pues se hizo bajo humedad controlada. Aquí vemos cómo lo vamos desarmando poco a poco y la limpieza de la emulsión. Si vemos aquí tenemos algunas cintas, ¿no? Y pues aquí tenemos nuevamente el reencapsulado después de estos procesos. Aquí tenemos un ejemplo de antes y un ejemplo de después. No sé si notan dónde se encontraba nuestro pequeño biopelícula y pues ya no está. Y en el caso del nivel 3 fue un proceso muy similar hasta la parte de reposición de faltantes y un recapsulado con un soporte auxiliar. En este caso fueron para las piezas que ya se encontraban altamente fragmentadas, que tenían faltantes de la transparencia y pues en este caso lo que se hizo fue pues una limpieza general, remover elementos del antiguo encapsulado que estaban desprendidos, que ya estaban rotos, que no se encontraban completos, para poder trabajar el positivo. Entonces en el positivo se hicieron trabajos de consolidación, se hizo un armado y en el caso de los faltantes se hizo una pequeña reposición con cartón libre de ácido, 100% de algodón. Y pues aquí tenemos la propuesta de reencapsulado que se hicieron para este tipo de diapositivas. Entonces aquí tenemos que en esos casos, como ya teníamos faltantes de la transparencia en positivo, optamos por colocar un soporte auxiliar de una película de poliéster para que hiciera de soporte. Después colocamos la transparencia que ya tenía, pues estaba trabajada y tenía sus injertitos de cartón. Después colocábamos la María Luisa, un vidrio de protección y el sistema de encapsulado que aplicábamos era para consolidar porque pues esto se ve sencillo el soporte auxiliar, pero era de 4 solapas y de cada solapa medía 2 milímetros. Entonces la apertura era un poco, tratar de mantener que estuvieran rectos no ayudaba, no era suficiente, se abrían un poquito, ¿no? Pues por las mismas características de los materiales. Entonces esta tira nos ayudaba como a hacer un pequeño sellado primario y ya para poder cerrar todo el sistema de encapsulado, pues colocamos una sustitución del original, ¿no? Entonces vemos que de este estado en el que se encontraba, lo dejamos en este. Y pues bueno, aquí tenemos una fotografía muy general del antes de la colección y el después. Y pues algunas conclusiones que tenemos de este proyectito. ¿Tu proyecto? ¿Yo? Está bien. Bueno, pues es que como parte del proyecto tuvimos un panorama general del estado de conservación de toda la colección, que además hemos tenido la oportunidad de tener acceso a ella y sí, la mayoría de la colección se encuentra en ese estado. Nos ayudó a generar una propuesta metodológica para establecer y mediar tanto costos versus tratamientos, que cuando se trabaja en particular es como muy…
pues es una gran ayuda en este sentido, ¿no? En los niveles de intervención nos ayudó a la clasificación del estado de conservación, así como la coordinación de tiempos de intervención y la facilidad en la planeación y ejecución de los tratamientos. En el caso de los tratamientos, recuperemos la estabilidad física y material sin generar algún daño o alteración e irrupción en la lectura correcta de la imagen, y pues logramos también que estos pudieran manipularse ya sin miedo y con más confianza. Y pues este tratamiento también nos ayudó a tener un reconocimiento sobre el valor de la colección como una fuente de investigación a futuro, porque esta colección es con la que solía darse clases antes en la Academia de San Carlos. No sabemos todavía si era como de historia de arte o qué. Y pues afortunadamente esta primera etapa nos brindó la oportunidad de trabajar una segunda ya con una mayor cantidad de diapositivas. Lo mismo que también nos ayudó un poco más a conocer el origen de la colección, y los lineamientos nos ayudaron para la ubicación de algunos datos, algunos casos excepcionales, como es la presencia de microorganismos, porque no nos hemos topado ahorita con más microorganismos, o como la presencia de algunas diapositivas con soportes plásticos. Nos ayudó a consolidar también algunos de los niveles y a generar otras subcategorías. Y también pues esta primera etapa nos ayudó a la optimización de tratamientos y tiempos de ejecución en los 3 niveles ya en esta segunda, que como verán ya está terminada. Y pues muchas gracias. Gracias, Paola y Karina. A continuación tenemos la ponencia titulada Acciones del pasado, Desafíos del presente, de Alejandra Mejía Zavala, de Adavi de México. Alejandra es restauradora auxiliar del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de la Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, Adavi, desde 2012 a la actualidad. Es egresada de la licenciatura en Restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Participa en el diagnóstico, propuesta de intervención y restauración de documentos y obra gráfica provenientes de instituciones públicas, privadas y de propietarios particulares, así como en la impartición de contenidos teóricos y prácticos de conservación de bienes documentales a personal de dependencias gubernamentales, religiosas y privadas. Asimismo, trabajó en la organización del primer Congreso de Conservación del Patrimonio Documental, que organizaron Adavi, la ENCRIM y la Coordinación de Conservación en el 2013. Participó en el tercer coloquio internacional sobre líneas de trabajo, en nuestro coloquio anterior, con la ponencia Experiencia y Reflexiones sobre el curso de manejo de riesgos impartido en agosto de 2015 en Adavi. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco su presencia y al comité organizador por permitirme participar. Como ya dijeron, la ponencia se titula Acciones del pasado, desafíos del presente, la cual es una reflexión de los procesos de intervención realizados en 3 obras gráficas en el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de Adavi de México, asociación que realiza labores de rescate y organización de archivos y bibliotecas con colecciones históricas o antiguas, así como de conservación y restauración de bienes documentales. Destaca el hecho de que las obras tuvieron como principal problemática los resultados de intervenciones anteriores. Los objetivos, las circunstancias de cada una y su resultado final fueron diferentes, pero el proceso en sí fue similar: eliminar las intervenciones anteriores. El primer caso es la obra denominada Constituciones del Colegio de San Ignacio de Loyola, del Colegio de Vizcaína de la Ciudad de México. Es una copia manuscrita que mide 1.60 metros de largo y 1.10 metros de ancho aproximadamente. Contiene las 30 constituciones que dictaban el funcionamiento interno del colegio al momento de su fundación, así como un fragmento de la Real Cédula, donde se le otorga autonomía administrativa en 1766, y una orden de la Secretaría de Hacienda, donde se declara que sus bienes de administración no estaban ligados al clero. Fue elaborada a finales del siglo XIX expresamente para su exhibición en el entonces Salón de Actos, por lo que esta obra es una amalgama de 3 documentos importantes de la historia del colegio. Los deterioros fueron mayormente causados por el montaje anterior, por la reparación de las roturas con parches en el reverso, su reintegración de color con pintura y la aplicación de un barniz en el anverso, todos derivados de este trabajo de restauración anterior.
El montaje constaba de un bastidor de madera de panel completo, sobre el cual una mampara estaba adherida, y sobre la mampara estaba la obra pegada, con lo que parecía ser un adhesivo en aerosol. Era notoria la mala ejecución de este procedimiento, dadas las deformaciones, roturas y dobleces, producto de no controlar la ubicación de la obra dentro de los márgenes de la mampara al momento de adherirla. Considerando el papel como un material higroscópico que interactúa con las condiciones ambientales que le rodean, se decidió retirar los soportes rígidos y adhesivos sintéticos para proponer un montaje que permitiera su conservación, así como devolver al plano la obra. La presencia de algunos faltantes dejaban ver las cintas cuando se examinó la obra por el anverso. Sin embargo, la reparación de las roturas solo fue posible descubrirla en su totalidad después de desprenderla de la mampara, encontrando tiras de malla sintética, probablemente malla monil, y de tela no tejida o pellón, fijadas con un adhesivo acrílico. Su aplicación también era deficiente, ya que el exceso de adhesivo creaba capas gruesas y zonas rígidas en el soporte, así como por el tamaño innecesario de varios parches de roturas que estaban en roturas pequeñas que no lo requerían, además de la extensión y sobreposición de tiras, generando bultos y deformaciones en el soporte de papel. Por el anverso se observó la pintura amarilla y blanca. En un principio se asumió que solo se reintegraron faltantes o roturas, pero durante el diagnóstico se detectó que algunos párrafos tenían pintura, intentando imitar la técnica de regatino tanto en el fondo como en las letras. En algunas zonas se encontró una capa de pintura blanca por debajo de las manchas de pintura amarilla, y también se encontró que las capas en sí de pintura no tenían un orden específico, porque se encontraban tanto arriba como abajo de este barniz. Este barniz fue aplicado con brocha, era probablemente de goma laca, era una capa muy gruesa, se detectaban las huellas de herramienta y era muy heterogénea. La apariencia de brillo que generó, lejos de contribuir a su apreciación visual, más bien ayudaba a detectar las deformaciones y desde algunos ángulos impedía la lectura del texto. Cuando la obra se separó de la mampara, fue posible detectar la rigidez que causaba el barniz en el soporte del papel, factor que, sumado al envejecimiento predecible y contraproducente de la goma laca, ayudó a determinar su eliminación. Si bien a grandes rasgos los procesos cumplieron con el objetivo de mantener unida la obra fragmentada, se concluyó que era necesario retirar los materiales añadidos que causaban alteraciones negativas en su materialidad y en su apreciación visual, es decir, los adhesivos, la pintura y el barniz, suma de elementos que añadirán complejidad a los procedimientos que realizamos y que aquí se muestran en el esquema. La interacción de estos elementos y su reacción con los distintos disolventes que requería su remoción hizo necesaria planear una intervención por etapas. Primero se retiró el montaje anterior en seco de manera paulatina sin reactivar el adhesivo, ya que causaba frentes de secado en el anverso a causa del barniz. Este, a su vez, no era viable eliminarlo en un solo procedimiento por su grosor y porque provocaría reacciones adversas en el adhesivo de las cintas. Fue necesario retirar primero el exceso mediante isopor rodado, debido a que el contacto directo de cualquier líquido con las fibras del soporte también causaba frentes de secado o manchas. Así se fueron analizando los distintos materiales a emplear. Por un lado, los disolventes orgánicos para la eliminación de adhesivo de las cintas y del barniz, por lo que la hidratación de la obra también fue necesaria después del uso de disolventes. Y por otro, las técnicas para restituir respaldos auxiliares para devolverle estabilidad y una apariencia digna, aspecto de suma importancia dada su intención original de ser exhibida. La eliminación de intervenciones anteriores resultó un verdadero reto de planeación en cuanto a condiciones de espacio, coordinación y colaboración y hasta resistencia física del personal para llevar a buen término los procesos. Pero fue satisfactorio observar que durante el transcurso de la intervención el soporte de papel cambiaba, recuperaba sus propiedades y se volvía más flexible. Es decir, la obra misma agradecía ser liberada del estrés a la que fue sometida entre los adhesivos y el barniz durante el tiempo que permaneció con el montaje anterior. En general, la primera impresión fue que la intervención anterior se asemejaba más bien al montaje de un cartel publicitario moderno por el reverso y a una restauración de pintura de caballete por el anverso, en lugar de considerar las necesidades de una obra de soporte de papel con valor histórico. Lo cual es un llamado a todo profesional y técnico a reconocer las limitaciones de la experiencia propia y a recurrir a colegas especializados en cada tipo de obra, así como las instituciones y particulares que custodian bienes documentales para solicitar experiencia comprobable, si se requieren procesos de conservación o restauración en sus acervos.
El segundo caso es el retrato de Guan Yu, de procedencia particular. Es una reproducción de estela de madera de origen chino, donde se muestra un personaje montado a caballo y portando una alabarda como arma. Contiene el título y los datos de la pintura donde se copió. Fue recibido entre 2 placas de vidrio y un marco de aluminio porque era su montaje anterior. La estela probablemente fue elaborada a principios del siglo XVIII, pero no es posible ubicar la manufactura de esta reproducción. Con fines de identificación se encontró una reproducción del siglo XIX en el archivo en línea de la Biblioteca de Artes de Harvard, imagen que también nos sirvió de referencia para procesos posteriores. La obra se encontraba fragmentada, con faltantes y dobleces, en gran parte debido a que el soporte de papel era frágil y quebradizo, por lo cual su manipulación demandaba extrema cautela. De hecho, recibimos una breve asesoría por los conservadores asistentes al curso internacional de conservación de papel en América Latina, en la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, esto fue en el 2012, quienes observaron la obra y comentaron la posibilidad de que se tratara de un tipo de papel de factura china, aunque de calidad inferior, de fibras muy cortas, por lo que empeoraba su estado de conservación a largo plazo. Sin embargo, las alteraciones más dañinas eran los parches de papel adheridos con pegamento blanco, aplicado de manera descuidada y excesiva. Las capas gruesas de adhesivo traspasaron las fibras de la obra y causó que se adhiriera a la placa de vidrio frontal con la que estaba enmarcado. Esta aplicación perjudicó zonas críticas, como el texto con el nombre del personaje, que estaba en la parte superior, el rostro del personaje y casi la mitad del caballo. Queda en duda si los parches en su momento de aplicación sanearon la separación de fragmentos, ya que las roturas se generaron alrededor de estos por ser zonas rígidas y de mayor peso. Es decir, esta reparación no ganó tiempo para mitigar el deterioro. Al contrario, se añadieron materiales que, junto con la fragilidad del soporte, tuvieron peores consecuencias que si se hubiera conservado roto desde un principio. A causa de la combinación de materiales y de estado de conservación, separar la obra del vidrio para estabilizarla fue el principal problema a resolver. El pegamento utilizado en principio es retratable, pero con el tiempo se vuelve más rígido e insoluble, al grado que la gama de disolventes usados habitualmente no son efectivos para removerlo. Si bien era posible reblandecer la capa de adhesivo con ciertos métodos, el papel carecía de cohesión y resistencia suficientes para mantener su forma, es decir, se volvía a pulpa, lo que hubiera resultado en la deformación y pérdida de imágenes, es decir, el completo detrimento de sus cualidades visuales. Se buscó el apoyo y asesoría especializada en química para elaborar pruebas basadas en parámetros de solubilidad y se encontró una sustancia cuyas cualidades permitían reblandecer en menor grado la capa de adhesivo lo suficiente para despegar del vidrio. Después de verificar que no dañaba la imagen ni el soporte, se realizaron múltiples intentos con diferentes métodos de aplicación, registrando los resultados observados para determinar cómo se emplearía y si se requería de otros procedimientos complementarios y dependiendo de cada zona. Además de todos los preparativos, la separación del vidrio se volvió un procedimiento cauteloso y prolongado, más allá de cualquier primer diagnóstico. El grosor y la dureza de la capa del adhesivo, junto con el papel quebradizo, solo permitió recortar las zonas del parche que no quedaban embebidas. Por la misma razón, no era viable eliminar el adhesivo del soporte, ya que se prefirió dejar este material y no causar mayores pérdidas. Por lo tardado de la separación del vidrio, se tuvo que entablar una comunicación comprensiva con el propietario, quien respondía de manera impaciente cuando se le explicaba el avance del procedimiento, ya que recurría a la sugerencia de embeber la obra en resina acrílica entre los 2 vidrios del enmarcado para unir los fragmentos como si fuera una solución rápida para tener su obra de vuelta. Dicha acción la arrebataría de toda cualidad visual, eliminaría las huellas de manufactura y demeritaría su importancia como bien documental. Era inaceptable. A diferencia del caso anterior, la reproducción de estela sufrió consecuencias de reparaciones caseras, realizadas sin conocimiento de las características del soporte o de los materiales usados. Es otro recordatorio a cualquier propietario o custodio de los peligros de las reparaciones realizadas por personas no especializadas. Es importante mencionar que el tratamiento del adhesivo requirió el uso de sustancias que no se conocían con anterioridad, ni sus posibles consecuencias a largo plazo, lo cual representó la pregunta de si su empleo era apropiado o no. En las circunstancias específicas de este proyecto, era inevitable separar el vidrio, por lo que optamos por el uso del disolvente. Pero no se hubiera llegado a este extremo si la obra se hubiera mantenido fragmentada. A este grado puede repercutir las reparaciones sin información. El último caso es la realización de procesos temporales para permitir la exposición del fotocollage, cuadro histórico de los Congresos Constituyentes de México.
en custodia del Archivo General de la Nación. Es una obra de grandes dimensiones, 2.76 metros de largo y 1.90 metros de ancho. Tiene 2 pliegos de papel como soporte principal, sobre los que se encuentran elementos adheridos de diversa índole, incluyendo fragmentos de papel con decoraciones a mano, texto impreso y fotografías e impresiones fotomecánicas que suman 309 retratos. Se encuentra entelado y montado en un bastidor de madera con 2 travesaños que estuvo aparentemente desde su manufactura. Muestra de los principales involucrados en la realización de las diferentes constituciones de los Estados Unidos mexicanos, desde el Plan de Ayutla hasta la Constitución de 1917. Fue conformado por Vicente Rivera Melo en 1920, de acuerdo con la información recibida por el AGN, el cual acudió a la asociación con la solicitud de intervenir la obra para exhibirla durante las celebraciones del centenario de la Constitución Política Mexicana. Se encuentra hasta ahora exhibida. A causa de la cercanía de la fecha de exposición, se determinó que no era posible un proyecto de conservación. En cambio, se propuso elaborar un convenio con varias etapas de trabajo. La primera consistía en realizar procedimientos que permitieran la exhibición temporal, seguida de un periodo corto de exposición, para después comenzar el proyecto de conservación y restauración integral, con lo cual se dio inicio a la primera etapa. Los deterioros que más afectaban la estructura y la apreciación visual de la obra eran las roturas, los refuerzos anteriores y las manchas por frentes de secado. Por las dimensiones de la obra se consideró prioritaria su exposición vertical, aprovechando la resistencia del bastidor y la buena condición del entelado, al menos lo suficiente para una exhibición temporal que consideramos que no se limitara a más de 3 meses, pues con ello favorecería su visibilidad al permitir que el observador apreciara la composición global de la obra, y por eso se plantearon los procesos para cumplir dicho objetivo. Al solo realizarse los procesos emergentes, ninguna modificación se realizó sobre las fotografías, no se tocaron, considerando que se encontraban bien adheridas al soporte. La mayor parte de las roturas fueron atendidas durante una intervención anterior, no sabemos cuándo ni por quién, pero colocaron papel japonés. Este es el esquema de las roturas. Y en la mayoría estaban los refuerzos anteriores. Se decidió eliminarlos como parte de los procesos a realizar debido al exceso del adhesivo y al grosor mayor de lo necesario del papel japonés que invadía la obra innecesariamente. Esta colocación de refuerzos fue contraproducente con el paso del tiempo, ya que se generaron manchas alrededor de los refuerzos e incluso se podían apreciar las marcas de los pinceles usados durante la aplicación del adhesivo. Los refuerzos fueron reintegrados cromáticamente, pero su color amarillo claro no coincide con las zonas aledañas. Creaban un contraste de colores entre las manchas de adhesivo, el color del refuerzo reintegrado y el de la obra. Como resultado de esto, la atención del espectador se dirigía a los refuerzos y no a la información plasmada, sobre todo en las zonas que se volvían más notorias al exponerse verticalmente. La selección de algunos materiales como el papel japonés fueron muy similares a los usados en conservación. Sin embargo, no lo fueron así los métodos de aplicación, haciendo posible que estas mismas intervenciones pudieran haber causado roturas que fueron posteriores. Su remoción y sustitución presentó dificultades para los procesos que realizamos, por lo cual nos sobra reiterar la retratabilidad de los materiales y los procedimientos en la medida de lo posible, además de dejar un registro adecuado de las actividades realizadas, ya sea desde el mismo conservador o de la entidad que custodia el bien documental, no solo porque forman parte de la historia de la obra, sino porque serán la base de los futuros responsables de la conservación de la obra o del acervo. Aun cuando las intervenciones anteriores aquí descritas no fueron realizadas por profesionales, evaluando estos casos también surge la reflexión sobre cómo ejercemos la profesión, ya que el restaurador se podrá encontrar en circunstancias donde un proyecto integral no es factible. Tanto en ámbitos particulares como gubernamentales, se enfrentará a la decisión de frenar por completo cualquier actividad o realizar procesos temporales que se salen del método de trabajo usual. Queda entonces la posibilidad de procurar o gestionar su remoción a corto y mediano plazo, así como asumir los riesgos de lo impredecible que pueden ser las sustancias y procesos empleados para remover materiales que en un principio tampoco fueron aptos para la conservación del soporte documental. Es claro que no todas las intervenciones anteriores tienen consecuencias dañinas. Enunciar lo contrario da pie a tomar decisiones parciales y causar aún más daños intentando eliminarlas injustificadamente. Pero los casos aquí expuestos son ejemplos lamentablemente recurrentes que llaman a asumir un rol más activo para prevenir la realización de estos trabajos. Queda entre conservadores y técnicos la responsabilidad de reconocer cuando se sabe de una conducta sin profesionalismo, experiencia o conocimiento, dada la propia ética a la que nos atenemos.
ya que si todos los presentes podemos recordar casos similares, recientes o muy anteriores, es necesario preguntarnos hasta qué punto somos colaboradores pasivos para que se den estas situaciones. Una vía tentativa para contrarrestarlas son los correctos espacios de comunicación. Si las experiencias son compartidas entre pares y sin prejuicios, sin importar el nivel de especialidad o los años de experiencia, se podrán evitar procesos realizados sin fundamentación que generen mayores deterioros a la larga. Es por ello que jornadas como este coloquio ayudan a difundir el quehacer de la profesión, haciendo que se le conozca, se valore y se le reconozca, como la indicada para tomar decisiones directas sobre bienes documentales. De esta manera también se construye un entorno donde la información pertinente pueda ser obtenida con mayor facilidad por las personas adecuadas y donde se hagan distinciones entre los diversos profesionales involucrados en la preservación según su competencia, aunque se trabaje de manera conjunta. Gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Mientras nos pasan los papelitos o las escriben, tengo algunos anuncios para el día de mañana. Invitarlos a un par de exposiciones que están aquí en la Biblioteca Nacional. Una se titula Libros bajo la lupa, que es una exposición sobre el fondo reservado, y la otra es la exposición conmemorativa de los 150 años de la Biblioteca Nacional. Se encuentran en la sala de exposiciones del primer piso, que es junto a la entrada hacia la derecha. ¿Quién se anima a hacer una pregunta o por allá? Hola, yo quería felicitar a las 4. Fueron unas excelentes presentaciones y bueno, es una pregunta para el equipo Karinita Paola. Me di cuenta que en una de las intervenciones de las diapositivas de vidrio, creo que eran las que eran como unas puntas de flechas, comentaste que hicieron la reposición con cartulina libre de ácido, pero me llamó la atención que se veía de color negro en la foto final. Ah, sí. Y se me hizo muy padre porque normalmente cuando hacemos las reposiciones pues se queda del color de la cartulina original y se ve muy bien así como en negro, me gustó cómo se ve. Quería preguntar cómo tomaron esa decisión y qué hicieron para que se viera así. Pues mira, en realidad ahí me faltó un pie de foto, que ese es de luz transmitida, no luz directa. Y lo que usamos fue la cartulina libre de ácido 100% algodón, porque, bueno, en primer lugar, esta cartulina no está adherida al sistema, solamente compensa el área de faltante, que nos ayuda, tú lo sabes, a tener una mejor estabilidad estructural. Y pues, como en sí el sistema cuenta con elementos de papel, entonces tampoco le vimos como realmente que hubiera alguna problemática, porque el tratar de solucionarlo de otra manera para que no, o sea, meter otro tipo de elementos no era como favorable, porque además es un sistema que está sellado. El material con el que sellamos es Fimoplast, entonces tú sabes muy bien que también permite muy bien como la entrada y salida de aire, o sea que el sistema trabaja en conjunto. Y, por ejemplo, los faltantes, aunque parece que está como súper ajustado, no, realmente se puede, o sea, si tú desmantelas el sistema, lo puedes quitar. No hay ningún problema, pero sí nos ayudó mucho a mantener esa estabilidad estructural, que ahora bien me faltó comentar, ¿no es más sencillo poner un soporte de vidrio en vez de poner un soporte de mylar? Pues sí y no. No, porque si nosotros metíamos, exactamente, si metíamos otro vidrio, aparte del de protección principal, iba a aumentar el grosor, entonces de los 4 milímetros máximos que llegábamos a tener, pues podía aumentar 1 o 2 más, lo que hubiese generado que ya no entraran dentro de su mueble original, que esa es la idea, que todos vuelvan a su mueble original, que la verdad está bien bonito y es muy gigante. Gracias. Efecto. ¿Alguien más tiene alguna intervención, pregunta? ¿No? Silvia. Bueno, muchas gracias. La mesa fue como una película de suspenso, que uno está viendo el problema y afortunadamente hay manos que están trabajando para salvar el patrimonio. Me imagino que en Cuba debe ser un
un reto, como bien está nombrada la exposición. Deben de hacer maravillas allá con sus manos y con el poco material que tienen. Realmente pues es un trabajo de todos los días y pues te felicito, Daira. No te hago pregunta, más bien te quiero felicitar por el gran esfuerzo que hacen y pues en sus manos está el patrimonio de Cuba. Y pues también, Alejandra, qué maravilla, ¿no? Que lo que están haciendo es un trabajo muy importante. Y una pregunta para Karina o para Paola. ¿El material ya está catalogado? ¿Están trabajando con diapositivas que ya están organizadas? ¿Ya hay organización documental? O? Pues hasta ahora la información que nos han proporcionado es, por ejemplo, estos números de catálogo en blanco que aparecen en las diapositivas, son los números de catálogos actuales. Incluso hay algunas diapositivas que no lo tienen, sin embargo tienen el registro fotográfico de que existe esa diapositiva. Y de hecho ellos mismos tienen como justo este criterio de selección que solamente mandan diapositivas que ellos mismos controlan con estos números. Yo creo que así trabaja Patrimonio, ¿no? O sea, todo lo que esté como en inventario y demás es lo que trabajan, si no, no pueden trabajar con él, ¿no? Y bueno, Patrimonio trabaja de una manera de que ellos ven las necesidades de cada centro, cada área que resguarda obra, y ellos van armando como el proyecto para año con año pedir recursos, pero obviamente no depende de ellos si les dan o no les dan recursos. De hecho, esto que se trabajó en el 2014 nos dijeron igual el próximo año sale y pues salió 2 años después, ¿no? Entonces sí, no hay como mucho control en qué se trabaja ni cómo, ¿no? Pero bueno, todo está catalogado. ¿Sí? ¿Ale? Sí. Bueno, yo quiero agradecerle a Alejandra que trajera este tema. Creo que es muy importante retomar esta cuestión de las intervenciones anteriores que todos nos hemos encontrado y que al menos en mi experiencia, y fue justo en el AGN, donde vi varias de varios tipos, pero creo que están en todos lados, y fue lo que me ha hecho irme cada vez más hacia la mínima intervención, convencida de por qué tenemos que hacerlo, ¿no? Creo que todos hablamos mucho de los criterios y de los principios y la mínima intervención, y cuando te topas con estas cosas es cuando dices, y que ahora lo decimos mucho cuando damos cursos y demás, no existen las intervenciones preventivas, ¿no? La prevención es desde fuera, y que al ver estas cosas creo que nos hace razonar mucho más lo que hacemos, por qué lo hacemos y hasta dónde llegamos. Y esto de reconocer las limitaciones creo que va para todos, incluso para los restauradores mismos. El ser restauradores pues tampoco nos dice que podemos hacerlo o debemos hacerlo todo, y creo que es muy importante que nosotros mismos reconozcamos hasta dónde podemos, hasta dónde sabemos y hasta dónde debemos llegar. Entonces creo que fue muy afortunada esa intervención. ¿Alguien más? Mañana tenemos una mesa final de reflexiones y creo que lo que aquí nuestras 4 ponentes dijeron da mucho para abundar mañana. No sé si alguien quiere animarse ahora a una pregunta. Bueno, me animé. Alejandra, una pregunta. En una de las intervenciones montaron en bastidor y observé unas cuñas, ¿sí? No. Son dos preguntas en una. Una, si la cuña se queda para proporcionar cierta atención cuando el papel lo requiera, y si en la parte de atrás pusieron algún soporte para hacer una especie de caja o cajón para prevenir el impacto de la obra montada en el bastidor. Efectivamente, las cuñas se quedaron, pues en realidad al momento de montar en el bastidor no detectamos, no hubo mayor tensión que la necesaria para dar las vueltas. Se quedaron como precaución, como solo colocadas, ni siquiera fue necesario ajustarlas. Y en realidad solo por el reverso solo protegimos contra el polvo. Estaba la posibilidad de tela, no queríamos tampoco engrapar, hacer más perforaciones en el bastidor. Acabamos optando por papel craft y cinta engomada. Se quita rápido la cinta engomada, no será la más bonita, pero en cuanto a reverso de obra nos pareció lo más noble y fácil de quitar en caso de que se necesite remover, ¿no? Pero no hubo más necesidad de otra cosa. Y otra pregunta también
apoyada un poco por Alejandra. Vimos ya varios casos el día de hoy de restauración, de intervención de obra que nació para pender de un muro para ser exhibida y de origen es barnizada. Y ya vimos repetidamente que solemos quitar los barnices, los que nos ha tocado con la disyuntiva de cómo lo quito, si lo quito, se eliminan y recupera la visibilidad, la estética, etcétera, y la flexibilidad del papel al quitar ese elemento. Voy a poner la pregunta en la mesa porque a todo el mundo nos ha causado conflicto en alguna ocasión. ¿Sería una posibilidad para devolver la cromaticidad aplicar otro recubrimiento si la obra de origen tuvo un recubrimiento? Me pongo a pensar un poquito en la pintura de Caballete. Sé que el papel tiene otro deterioro, lo conozco, amo profundamente el papel, pero siempre a mí me ha quedado la duda. Sí, quité el barniz, se ve muy linda, pero me escudo, la verdad, lo voy a confesar, que mis obras van a consulta y a un planero. Digo, ya no va a estar en el muro. Pero, ¿cómo ustedes lo han manejado? También han tenido esa pregunta que platicábamos Alejandra y yo. ¿Habrá la posibilidad de aplicar un recubrimiento? ¿Cuál? Buscar otra forma de protección. ¿Otra forma? Sí fue una cuestión importante, ¿no? Desde decidir cómo íbamos a proceder. El problema también fue, como les decía, en el diagnóstico vimos que estas capas tampoco tenían mucho sentido. Encontramos pintura acrílica directo al papel. Entonces dijimos, ya tenía barniz y se lo quitó o reintegró antes y puso después el barniz. Por eso era lo del esquema, que estaban, sí encontramos pintura que decíamos, ¿por qué no? Porque sigue saliendo el amarillo y yo ya encontré, incluso se veía que ya estabas rebajando la capa de barniz, ¿no? Desde ahí era como la principal incógnita. Intentábamos preguntar un poco también al personal del colegio, pero no nos encontrábamos con una comunicación tan abierta, ¿no? Entonces tampoco sabemos bien quién hizo esa restauración y por lo mismo, o sea, como por temor como a señalar, ¿no? Esa información la teníamos un poco sesgada desde origen, así que yo también me pregunto si siquiera sí lo tenía de origen. Digamos, por siglo XIX más o menos sí coincide, ¿no? Todos los ejemplos que mostraron con barniz, y en todo caso sería como pues volver a estudiar, ¿no? Se pensó en su momento, obviamente de origen, el barniz para proteger del polvo, porque eran los mapas que eran para enseñar el aura, etcétera, era un uso. Yo creo que en cuanto a restituir o no, más bien la propuesta menos invasiva, bueno, para no volver a impregnar, de por sí yo ya impregné de almidón por el reverso, ¿no? Y eso ya es un proceso que tampoco va a ser, es retratable, pero no es óptimamente reversible, ¿no? Y por algo necesito un laminado, un entelado. Ahí más bien en todo caso podría pensarse, si se monta con un vidrio, llegar a pensar en la posibilidad de una película, una ligera coloración. En todo caso, si se considera muy importante ese color en no sé, una obra que esté en el imaginario muy marcada, ¿no? Que es muy importante ese aspecto de su aspecto visual, probablemente. Bueno, vamos a agradecerles con un aplauso a las 4 y continuamos.